dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo. Que tú seas, Padre, el que nos dirige en esta hora, Padre mío. Que no sea yo, Padre amado, el que vaya a hablar, Señor Jesús. Yo no puedo, Padre Santo, ministrar la vida de los demás, pero sabemos el que corrige, el que va a inspirar toda palabra es el Espíritu Santo, el que va a convencer al hombre del pecado. Eres tú, Espíritu Santo, y sabemos que tú respaldas a la palabra, Señor Dios del cielo. Guarda a cada uno de vosotros, que esta palabra, Dios del cielo, caiga en tierra fértil y que da al fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, Padre Santo, diríjanos en esta noche. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. No se me vayan a dormir, ya casi va a ser las 9, pero no importa, ¿verdad? Mis amados hermanos, hoy, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis fue dada una revelación del apóstol Juan, del que vivía en la isla de Patmos. Amén. Entonces, pero fueron 7 iglesias. Pero en esta última iglesia, mis amados hermanos, dice que escribe al ángel de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí Jesús recalca algo sobre cómo estaba la iglesia. Entonces, eso era la iglesia. Pero ahora, en este tiempo, la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, ¿será que cómo estamos nosotros? Dile al que está a tu lado: frío o caliente, pero no puede ser tibio. Frío o caliente, pero no puede ser tibio. Amén. Porque la palabra es clara y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, mi amado hermano, en este tiempo, ¿verdad? Aquí Jesús da una palabra. ¿Por qué? Muchos dirán: pero ¿por qué les dijo así? Entonces, la historia cuenta que ahí habían 2 ríos. Habían 2 ríos que descendían desde el monte. Uno, el primero que descendía, que desde lo más alto era bien fría. Amén. Pero cuando llegaba hacia ellos, en el río donde pasaba cerca de ellos, en el transcurso del tiempo que venía, porque era congelada, pero cuando llegaba ya no tenía lo frío que estaba, sino que ya se volvía tibio. Y dice que de ahí de la ciudad de Laodicea, dice que no les gustaba el agua tibia. Pero había otro río que descendía también de otra colina, pero dice que ahí salía vapor y era más caliente. Pero fíjense, cuando venía y se topaba con el otro, ya no tenía ese grado de caliente, sino que ya ni estaba frío ni estaba caliente, sino que era tibio. Entonces no les gustaba a ellos eso. Pero más en verdad ellos lo tomaron. Entonces Jesús viene y les dice que por cuanto no eres frío ni caliente, entonces ellos ya sabían lo que Jesús estaba dando a entender, que no estaba bien, que no le gusta a Jesús cómo ellos andaban. Si nosotros damos cuenta que Laodicea era una ciudad como muy rica, si nosotros podemos leer más abajo, decía que eres por cuanto eres rico. Pero a veces nosotros, de tanta riqueza, de tanta que tenemos, nos alejamos de Dios. Entonces ahorita Laodicea quiere como que mezclar las cosas del mundo
con las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros en este tiempo nos podemos examinar y decir, bueno, si soy yo frío o caliente? Entonces, tú tienes que saber cómo tú estás viviendo delante de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús habla, ya sabían lo que estaba diciendo. Ya sabía toda la gente qué es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, bueno, no estamos bien. El río frío ya viene tibio, no nos gusta. El caliente viene y es tibio y no nos gusta. Entonces, estamos tibios. ¿Ok? Pero no todos, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, entonces, si nosotros nos vamos dice en Mateo 7:21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, amén, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo el que te va a decir ser cristiano va a entrar. No todo el que va a llevar una Biblia acá va a decir, bueno, yo soy cristiano, y él no. No todo el que, yo, ¿verdad? Mírame, estoy vestido, ¿verdad? Me miro cristiano. Las hermanas con sus faldas largas, santidad a Jehová. Pero la palabra de Dios dice que no todos. Entonces, pero como la Biblia nos enseña que Dios mira tu corazón, Él lo escudriña y Él va a saber. La apariencia que yo estoy dando de cristiano, eso no me garantiza que yo ya voy directo. Entonces, ¿por qué? Entonces tiene que haber diferentes clases. Isaías 5:20 dice que hay de los que dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, es lo que estamos viendo en estos tiempos. Muchos dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, mis amados hermanos, nosotros tenemos que afirmarnos y entender la Biblia, que nosotros no podemos vivir como nosotros queremos. Amén. Tenemos nosotros que afirmarnos en la palabra del Señor. Amén. Así es, aleluya. Entonces, no todos. Ahora pregúntate. Entonces, no dije el tema, pero ¿conocido o desconocido? ¿Serás conocido por Dios cuando llegues allá? ¿O serás desconocido? Nunca os conocí. O vengan y entrad en el gozo de mi Señor. Entonces en Juan 8:43 Jesús da una palabra y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces, ¿cuál era el lenguaje de Jesús que él venía? Lo celestial. Él tenía un lenguaje que ni los fariseos podían entender. Los fariseos querían señales, pero Jesús dijo no. Ni él también se dio a conocer, ni él dijo yo soy hijo de Dios, sino que él nunca dijo eso, ni dijo que era Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entender el lenguaje de Jesús? Jesús dijo que iba a ir a hacer lugar para vosotros. Entonces, ¿por qué nosotros estamos afanados con este mundo? ¿Por qué nosotros nos aferramos más a lo terrenal y no lo celestial? Y nosotros queremos quedarnos más bien con el hombre y no con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice en Lucas 6:46, dice, hay algo que a mí me impacta, mis amados hermanos, y me dice, y me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Pero en otra versión, ¿verdad? Miré un poquito más, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que, ¿por qué siguen llamándome? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Entonces, ¿por qué tú vas a estar diciendo a Dios? No estoy diciendo que no puedes hablar a Dios, no. Él es misericordioso y Él acepta a todos. Pero, como digo, no te es garantía que tú vas para el reino de los cielos.
sino que tú tienes que estar a la voluntad de Dios, lo que Él diga. Entonces, mis amados hermanos, dice que el Pablo llega a una iglesia y le dice que ¿a quién tú quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿De qué favor tú estás buscando? ¿El de Dios o el de los hombres? Pero nunca Pablo llega y dice, pues así nomás quedó. No, él mismo nos da la respuesta más abajo. Amén. Más abajo, y dice, si yo no fuera siervo de Cristo, amén. Pero como yo soy siervo de Cristo, es mejor con Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si es para Él, denle gloria a Dios. Y es lo que está pasando con nosotros. Como que nosotros, lo del mundo, nos trae como que así. Y nos va a caer de sorpresa, mis amados hermanos. La iglesia, nosotros, la Biblia, si nosotros podemos dar cuenta, leemos, la mayor parte de la Biblia es para la iglesia. No es para el que está afuera. Y a veces nosotros usamos textos para evangelizar al que está afuera. Y no digo que está mal, pero está bien. Pero hay que dar a entender a quién iba la palabra. Como en Isaías 1:18, no va al que está afuera, aunque usamos para el que está afuera. Pero si tú lees desde Isaías 1, ahí dice que fue para el pueblo de Israel. Porque se habían apartado. Comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron en el espíritu y ya van terminando en la carne. Pero nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que si nosotros somos fríos, ¿sabes qué? Soy frío, no conozco nada ya de Dios. O eres caliente, que buscas, anhelas, vienes y dices, yo quiero más de Dios, yo quiero más, yo quiero alimentarme, yo quiero llenarme de la presencia de Dios. Pero tú no puedes decir, no, pues un día sí, otro día acá, y todos no me ven. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra del Señor. Amén. Si somos o no somos. No podemos engañar a Dios. Me puedes engañar a mí, podemos engañar a los pastores, pero no podemos engañar a Dios. Entonces, Juan siempre dice, pero entonces, ¿por qué? Jesús, mira, hay algo que dice en Mateo 7:28. Mira, vamos a Mateo 7:28. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo 7:28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraban de su doctrina. Y el 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando veían a Jesús, desde Mateo 1 hasta el 8 son las bienaventuranzas, y él enseñaba a la gente. Pero llego yo aquí y dice que se admiraban de su doctrina. Jesús tenía una doctrina y lo podían diferenciar de la doctrina. Amén. Él no decía, yo soy de esta doctrina, pero él no la vivía. No, se admiraba a la gente de la doctrina que él estaba enseñando. Ahora, ¿se admira a la gente de la doctrina que nosotros estamos dando? Cuando tú dices, no, yo soy santidad a Jehová, pero ahora, ¿cómo tú estás viviendo? Tú dices, no, yo soy cristiana, pero ¿te miras que eres cristiana o no? Se admiraba a la gente de su doctrina, se admiraba. ¿Quién no quiere que nos admiren? Que diga, wow, mira, habla, cuando habla, pero sí habla. Ahora vamos a hablar de una autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él decía, sed mansos y humildes de corazón, porque yo soy manso.
Y la gente no lo miraba enojado, no lo miraba al contrario de lo que él estaba diciendo. Y entonces por eso la gente decía, bueno, este es diferente. Él trae la doctrina diferente que los escribas y los fariseos. Porque los fariseos dicen ser algo y no lo hacían. Mateo 23, tú te vas a dar cuenta todo como el currículum de todos los fariseos, quiénes eran. Entonces la gente diferenciaba la doctrina de Jesús con la doctrina que ellos llevaban. Ahora, ¿por qué? Porque los fariseos no vivían la palabra del Señor. Eran como los escribas, los fariseos. Ellos estudiaban más la ley de Moisés. Pero entonces dice, y no como los escribas. Entonces, cuando tú hablas de la doctrina, cuando tú hablas de Dios, tú tienes que hablar con autoridad. Pero si tú no hablas con autoridad, no te van a decir, pues mira cómo está. ¿De qué santidad tú estás hablando? ¿O de qué reino tú estás diciendo? ¿O de qué Señor tú estás hablando? ¿O a quién Señor tú estás sirviendo? Porque te tiene que diferenciar, mis amados hermanos. Nos tiene que diferenciar. Yo también me incluyo. Cuando tú dices, no, pues yo creo a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Porque pues ya en estos tiempos, celebrando tanta mundanalidad, y yo digo, pues celebrando a Jesús. ¿Y a quién Jesús? Yo tengo un primo que se llama Jesús, pero tampoco ni es un cumpleaños. Amén. Y tú tienes que demostrar, vivir la palabra. Amén. Santiago dice que no nomás seas oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dale palmas al Rey de Reyes. Entonces Jesús tenía su doctrina y enseñaba. Pero no todos hicieron lo que Jesús dijo. No todos. Y así en este tiempo. No todos, mis amados hermanos. Muchos vamos a ser conocidos y muchos vamos a ser desconocidos. Si nosotros leemos Juan 3:16, qué bonito, una palabra que el apóstol Juan describe ahí, que por amor a nosotros Jesús vino al mundo y Él murió. Mira, qué bonito. Pero ahí nos agarramos muchos. Ahí es donde homosexual y todo, ¿verdad? Todo eso se agarran ahí. No, pues Dios es amor. Pero se les olvida que también es fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en Juan 3:16 dice que ahí podemos ver todo esto, porque no envió a Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree, ya sabemos. Pero y mira, y al 19 dice, esto es lo que nadie quiere recibir eso. Nosotros queremos bendición acá, pero no queremos nosotros palabra de Dios, no queremos pasto verde, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran buenas, eran malas. Ahora tú ve, predícale al que está afuera, no lo quiere reconocer. No, nadie. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mis amados hermanos, nadie va a reconocer a Jesús al menos que nosotros tengamos un encuentro con Él, para que nosotros seamos conocidos y no desconocidos en aquel tiempo. El tiempo ya está cerca, mis amados. Preparémonos, santifiquémonos. El que es santo, santifíquese más. Entonces, el mundo no quiere. Soy el primero que hacía eso. Me decían, acepta, pero no. ¿Por qué? Porque mis obras eran malas. ¿Buenas? No, porque eran malas. Y para que mis obras no sean reprendidas. Porque hay el que tiene 2 mujeres y dice, no, pues
me van a decir algo, tengo 2 mujeres, ¿verdad? Pero este es venir a la luz de Dios y ser conocidos por Él en aquel tiempo. Que tú seas una oveja y no una cabra. Pero por la ceguera, ¿verdad? Que el mundo, que como nosotros sabemos que el diablo está gobernando este mundo, él está gobernando este tiempo y trae a la gente cegada. Ahora tú les predicas, no lo aceptan, mis amados hermanos. Entonces, de tal manera que al final de los tiempos se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, porque también aquí, sin vergüenzas, mis amados hermanos, que no nos afirmamos en la palabra del Señor, pero en aquel tiempo, ahí te van a pedir cuenta. Entonces, ¿a quién tu Dios sirves? ¿A quién tu Dios le estás diciendo, bueno, pues, soy de Cristo o no soy de Cristo? No puedes servir a 2 señores. No puedes. No puedes estar bien. No puedes estar un día caliente y después tibio y después como que no te importa nada, como que vas a ser vomitado, amado hermano. Y no hay que estar como que así y lo otro y no pasa nada y no. Hablemos conforme a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Como dice el pastor, nosotros vamos a recibir de lo que nos quieren dar allá, de la otra iglesia, nos vamos a recibir. Pero ¿por qué ellos no quieren recibir algo de lo que nosotros estamos dando? Porque muchos han comenzado en espíritu y están acabando en la carne. Entonces, en Romanos 8 dice que también es otro versículo, mis amados hermanos, que muchos se agarran ahí, porque dice que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y muchos, no, pues sí, ya no hay condenación para mí, yo estoy en Cristo. Pero solamente leen la primera parte. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Romanos, vamos en Romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y a muchos ahí pues dicen, no, pues ya no hay una condenación para mí. Pero ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú andas conforme a la carne, no creo que Jesús te vaya a conocer. Examinémonos. Entonces, si yo ando en la carne, espíritu, tú tienes que entender que allá no va a entrar ninguna cosa inmunda. Entonces, si tú piensas carnalmente, ¿tú crees que vas a ser conocido por Dios o no? Tienes que vivir conforme al Espíritu, mis amados hermanos. Y no en la carne. En la carne es uno, el Espíritu es otro. Entonces, y Dios es Espíritu. Cuando tú adoras a Dios, tú lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que afirmarnos. Tú misma, esto es algo personal. Nosotros tenemos que afirmarnos. No nomás decir algo, porque nosotros dejamos mal el Evangelio. Pisoteamos el Evangelio. Porque decimos ser algo, pero nuestras obras lo niegan. Entonces, mis amados hermanos, en dado caso, ¿verdad? Nuestro testimonio, donde quiera que tú andas, Jesús tiene que reflejar en ti. En dado caso, mis amados hermanos, vine a trabajar acá y me topé con unas personas, pero yo no conocía nada, ¿verdad? Llegué y fui normal, buenos días. Y conforme cuando yo estaba trabajando
llegó un muchacho y llevaba una playera, decía unos versículos. Dije, me gusta ese. Dije, ¿será que es cristiano? Pero como en este tiempo, pues cualquiera se pone muchas cosas de Dios, pero reflejan lo contrario. Entonces me dio la curiosidad y dije, pues ¿dónde compras eso? Y me dijo, tal parte. Dije, oh, ok. Y entonces yo le dije, ¿y tú eres cristiano? Y dijo, sí. Pues uno se queda como que, bueno, está bien. Y me empieza a hablar muchas cosas, ¿verdad? Me empieza a hablar muchas cosas. Y yo dije, bueno, está bien. Pero llega un tiempo en donde yo le empecé a ver, y no es que puse mis ojos así hacia él y a ver si es cristiano, a ver. No. Mira, mis amados hermanos, no hace falta que la gente te empiece a mirar. Solito se va a reflejar el diablo en ti cuando tú no estás en Dios. Entonces empecé yo a ver, y de repente yo me di cuenta y decía malas palabras, y dije, pero si la Biblia dice que ni una palabra corrompida salga de vuestra boca. En Efesios, mis amados hermanos, hay una palabra que a mí me encanta y dice que ya no andéis como los otros incrédulos. Ya no andéis. No, pero nosotros estamos iguales. ¿Por qué? Yo le he preguntado mucho, ¿y por qué te gusta esto? Porque a mí me gusta. Porque a mí. Pero Dios dice, el que no se niega a sí mismo, amén, no puede ser mi discípulo. Fácil. La palabra no es para que empieces a contender, fácil. Es fácil, mis amigos, pero somos nosotros los sinvergüenzas que no queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos buscar nuestro favor, nosotros mismos. Entonces, yo le dije a él, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, yo voy. Dije, bueno, está bien. Ya me preguntaron a mí, ¿y tú qué vas a hacer mañana? Sábado y domingo. No, pero voy a la iglesia. ¿Y a poco tú vas a la iglesia? Sí. ¿Y cuántos años tienes? Le dije, no les voy a decir. Entonces, se maravillaron. ¿Por qué? Se sorprendieron. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la juventud no es fácil de venir a Cristo, mis amados hermanos. No es fácil. Muchos quieren andar allá en drogas y en tantas cosas, y no es fácil. Pero, y el supervisor viene a mí y me dice, ¿por qué tú tomas? Vas allá y todo eso. Y yo, no, yo no puedo. Oh, qué bueno, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y él era como un judío también, era como, estaba diciendo unas cosas, ¿verdad? Pero entonces el muchacho, yo lo miraba y dije yo, pues bueno, y yo le decía, porque hay una palabra en Mateo que Jesús da una parábola de la buena semilla que cae en la buena tierra. Entonces yo le dije cuatro clases de semillas, nos dije yo, ¿cuál eres tú? Cae en piedras, cae en tierra fértil, cae en espinas, en el camino. Entonces dije, no, pues, y me preguntó, ¿cuál es un fruto que tú tienes que hacer cuando aceptas a Dios? Y yo me quedé como que, no sé. Y él dice, tu cambio. No. ¿De cuál cambio me estás hablando? ¿Cuál cambio si sigues viviendo como vives antes? Hablas mal igual como andabas antes. Te vistes igual como te vestías antes. Andas mostrando tu cuerpo como andabas antes. Entonces, ¿a quién tu Cristo estás sirviendo? ¿O a quién tú estás llamando Señor, Señor? Pero no estás haciendo lo que Jesús está diciendo. Amén. Así es. Nuestro testimonio tiene que ver mucho. Amén. Y un día, bendito sea el nombre del Señor, ese día pasó algo y pues él entró y dije yo,
¿qué tienes? No, pues pasó esto y vieras cómo empezó a hablar malas palabras. Y dije yo, hey, no hables así. Más decir, hey. Entonces él como que se quedaba, pero te imaginas, mis amados hermanos, cómo nos miran a nosotros. Amén. Y entonces el que afuera dice, no, pues para que yo soy cristiano, mejor sigo mundano. Sí, porque pues entonces, ¿cuál es el evangelio de cambio tú estás diciendo? ¿O cuál evangelio me vas a hablar? ¿O cuál, como nosotros decimos santidad, pero nosotros no estamos viviendo en santidad? Entonces, ¿cuál es la santidad de eso? Si nosotros no vivimos conforme a la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos frutos dignos de arrepentimiento, de verdad tenemos un encuentro con Jesús. Entonces cuando Juan el Bautista estaba bautizando, mira, todos los fariseos estaban ahí, mira, todos. Pero él dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. No nomás es de ser bautizado y ya. Tú tienes que vivir la palabra del Señor. Porque muchos en este tiempo ya se arrepintieron, pero no se han convertido. Son dos cosas: arrepentimiento y conversión. Nos hemos arrepentido, pero no queremos convertirnos. Amén. Y cuando tú vienes a Jesús, tú tienes que reconocer que tú ya no tienes que agradar al hombre, sino a Él. Tú tienes que vivir para Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Amén. Y si morimos, pues para Él morimos. Amén. La muerte es ganancia. Muchos no quieren morirse. ¿Por qué? Los afanes del mundo. Pero no podemos amar las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú tienes que afirmarte, mis amados hermanos. Reconciliarte. Ven a Jesús. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero vamos a Jeremías. Con esto terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vive Jesucristo, aleluya. Aleluya. Mi amado hermano, leemos el 10, dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Entonces, en este pasaje, mis amados hermanos, dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Israel había fornicado, pero en vez de que Judá no hubiera hecho eso, sino que también Judá dice que también se fue a fornicar también. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros dicen, no, pues allá me aceptan como soy, como dicen. No, ven a Dios, Él te acepta como tú eres. Pero no es para que tú vengas a venir como tú quieras, no. Habla en la manera espiritual. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. De eso se refiere. No es para que tú vengas en short acá. No es para que tú vengas a mostrar tu cuerpo acá, como muchos están enseñando. Entonces, en vez de arrepentirnos verdaderamente, nosotros nomás lo hacemos fingidamente. Pero entonces, Jehová nos exhorta a regresar a Dios, pero con arrepentimiento genuino. Amén. No nomás de palabra, sino de corazón. De corazón, mis amados hermanos. Venir. Y si estamos tibios, pues es tiempo que nosotros seamos calientes. Decir a Dios: quiero más palabra, quiero más pasto verde, no basura. Si nosotros somos
ovejas. Nosotros tenemos que comer pasto verde. Y tiene que reflejar Cristo en nuestras vidas. Si somos o no somos. Aleluya. Pero no podemos servir a dos señores. Si con el uno o con el otro, pero no puedes estar un día acá, no. Una semana con él, otra semana aquí, no. No, mis amados hermanos. Porque si no, Apocalipsis dice que vamos a ser vomitados. Pero hoy es tiempo. Yo creo que más aquí la palabra es para la iglesia, pero también para el que no ha aceptado a Jesús. Es tiempo. Ya no como que nosotros nos endurezcamos nuestro corazón y ya no dejamos que Jesús entre. Jesús viene a buscarnos, pero somos nosotros los que no queremos. Pero hoy es tiempo. Yo no sé tu corazón, yo no sé tu manera de vivir, pero Dios sí sabe. Y lamentablemente para muchos que no quieren, ¿verdad? Están como medio así. Lamentablemente en aquel tiempo se sorprenderán. Se sorprenderán. Pero Jesús todavía está llamando. Jesús está diciendo, ven, arrepiéntete. No vas a tolerar nada, no. Sino que Jesús, hoy es tiempo de nuestra salvación. Y tenemos que reconocer y alcanzar las almas. Pero nosotros como iglesia tenemos que santificarnos. Y decir que si nosotros hablamos de una santidad, nosotros tenemos que vivir la santidad, practicar la santidad. Porque el hecho que tú te vistes como cristiano, eso no te garantiza. No te garantiza que tú te vistes todo falda larga, pero tienes la lengua larga también. Amén. No te garantiza que yo traigo la corbata larga y también la lengua larga. No. Sino que eso viene desde adentro. Aleluya. Vivir como Dios quiera, no como tú quieras. Sí, porque muchos en este tiempo quieren vivir como ellos quieran. Quieren agradar más en la carne, pero no quieren andar en el espíritu. Mis amados hermanos, mira, tú tienes que ser luz, no tinieblas. Tú tienes que ser la luz enfrente de un ciego. Porque si tú también eres un ciego, pues los dos van a caer en el hoyo. Pero cuando tú eres luz, se tiene que reflejar. Aleluya. Tú no tienes que hablar nada y ellos se van a dar cuenta de ti. Tú no tienes que hablar nada, porque ellos se van a dar cuenta de quién eres tú. ¿Quién es tu dueño? Otra vez fui a una tienda y yo estaba probándome un suéter para comprarlo, era como jueves. Y pasó un señor y me dijo, ese te queda bien, para que estés listo para el domingo. Y yo me quedé como que iba mi primo conmigo y me dijo, ¿por qué te dijo para el domingo? Entonces yo sentí, cuando yo me miré, porque yo llevaba mi ropa como de vestir, yo me he visto, ¿verdad? Con vestir, ¿quiere que voy? Y entonces dije yo, es por mi ropa. Porque ya ves que tú cuando tú vas a los domingos, o cuando tú vas a la iglesia, tú vas decente. Tú no vas como tú quieras. A veces la gente reconoce esto, cuando van a la iglesia los domingos, ellos se visten como debe de ser. Entonces, por eso el Señor me dijo, se dio cuenta. ¿Tú crees que me va a dar cuenta con una gorra y pantalón hasta acá? ¿Y tú crees que me va a decir para que estés listo para el domingo en la iglesia? No. Ellos se dan cuenta. Pero a veces la gente cuando dice, no, pues yo soy cristiano y yo no tengo que hacer nada. No, mis amados hermanos. Tú no tienes que ser como que, bueno, yo soy cristiano y no digo nada, no. Tú tienes que ser prudente. Y ellos van a reconocer en ti. Ven, te dicen, no, pues tú ya no eres igual y tú has cambiado y quieres ser como tú. Y yo les digo, no sean como yo.
ustedes pueden ser mejor que yo. Nuestra juventud, tenemos que alcanzar nuestra juventud. Tenemos que alcanzar a la gente. El otro tiene que alcanzar, pero no pueden llegar si tú no vives lo que tú estás diciendo. Entonces, siempre, donde quiera que nosotros andamos, mis amados, aunque no tenemos que hablar, ellos van a decir, no, pues este es cristiano. Este sí es cristiano. Y ellos van a recibir tu palabra. Como Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Entonces, diferenciaban a Jesús. Aunque hay veces hay otra gente que solo iba por la comida. ¿Verdad? Jesús le dijo, no me siguen por tu pecado, sino que porque fueron saciados. Entonces, así estamos nosotros, no más porque nosotros de Dios vienen las bendiciones y bendición. Pero nosotros nunca nos acercamos a Él. Lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos aquí nomás, decirlo, calentando sillas. Pero ahora, pregúntate, ¿eres conocido? ¿Serás conocido o desconocido? No puede Jesús decir, no, pues este sí lo conozco, como que no lo conozco. Sí me acuerdo que era cristiano y otra vez no. Él dijo, nunca os conocí. Y si tú te das cuenta, profetizaron, echaron fuera demonios. Entonces no todos los que tú ves afuera, los que están echando fuera demonios, los que están profetizando van a entrar en el reino de los cielos. No todos. Pero entonces, ¿cómo? La voluntad de Dios. Tú tienes que andar como la Biblia dice. Ese es el manual de nosotros. ¿Te duele algo? Pues aquí está. ¿Quieres quitar algo de tu vida? Aquí está. ¿Para qué vas allá donde te están dando basura? Come pasto, mis amados hermanos. Es dura la palabra, ¿sí? Hasta los discípulos dijeron, no, pues dura esta palabra. Y Pedro, y tú, Pedro dijo, no, dura esta palabra. Iban multitudes, mis amados, de multitud a 5,000, de 5,000 a 3,000, de 3,000 a 72, los que mandó Jesús de 2 en 2, y al final quedaron 12. Entonces, mis amados hermanos, cuando llega la palabra, a veces nos gozamos, todo, pero ya cuando llega la palabra, no la recibimos. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y no queremos que sean reprendidas. Pero cuando tú estás en el evangelio de cambio, tú no estás en un evangelio aguado. Sí, porque muchos es lo que están predicando. Entonces dicen, no, pero la ropa no tiene nada que ver. Y yo, pues sí, la ropa no te va a salvar. Y siempre me dicen, Dios no va a venir por tu ropa. Y yo le digo, sí, estoy de acuerdo contigo. Dios no va a venir por tu ropa, pero sí por tu cuerpo. Y es lo que muchos no queremos eso. ¿Por qué? Tú tienes que ver cómo te vistes. ¿No estás provocando al hombre? ¿No estás mostrando la silueta de tu cuerpo? De eso nosotros tenemos que ver, tenemos que ser cuidadosos en eso, para que Dios sea glorificado en nosotros. Pablo siempre decía, no, pues yo era esto antes, y glorificaban a Dios, dice, en mí. Ahora pregúntate tú, o preguntémonos todos, ¿será que glorificamos a Dios en nuestras vidas? ¿Glorificamos a Dios con nuestros cuerpos? ¿Será que no somos piedra de tropiezo para otros? Aleluya. Es meditar, mis amados hermanos. Es tiempo de ser calientes, buscando, adorando a Dios en espíritu y en verdad, agradándole a Dios donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera, dice Pedro 1:16. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, no nomás martes, viernes y domingo, y ya los demás andas como quieras, no. Todo, dice, todo. Pero porque nosotros queremos agradar a los hombres, por eso no queremos vivir santidad.
por eso no queremos vivir como hombres, y por eso no queremos vestirnos como hombres, y no queremos vestirnos como mujer. ¿Por qué? Pues no, pues es que ella me va a ver mal. Mira que, no, pues ya no. Mejor me quedo bien con el hombre, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar bien con Dios. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, conocido o desconocido. Amén. Si Dios nos conoce o Dios te va a desconocer. Pero no puedes servir a dos señores, mis amados hermanos. Hoy es tiempo que tú te afirmes, tanto el que ya está en la palabra y como el que falta. Hoy es tiempo que tú vengas. Yo no sé si eres cristiano o no eres cristiano, pero Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Es ven, tener fe. Y yo no sé, pero estamos en los últimos tiempos, mis amados hermanos. Hoy es tiempo de que tú te vuelvas. O has comenzado en el espíritu, estás acabando en la carne. Ven, Dios te va a restaurar. Dios te va a dar vida y en abundancia. Porque lo que el diablo ha venido a matar, robar, a destruir, entonces Jesús llega. Lo que el diablo mató, yo le doy vida. Y lo que el diablo destruyó, yo lo levanto, yo lo reedifico, yo lo hago otra vez. Y lo que el diablo robó, llegan las bendiciones. Pero está en ti. Nadie te va a obligar. Dios nunca te va a obligar para que tú vayas al cielo. Jesús, en estos tiempos Jesús te está tratando de meter al cielo, pero tú te estás, no quiero. Tú te quieres ir al infierno. Infierno o cielo, y es todo. No hay otro. Y muchos nos vamos, mis amados hermanos, ¿por qué? Por sinvergüenzas, por no vivir la palabra del Señor. Entonces tenemos que afirmarnos. Y yo sé que, ¿verdad? Y termino con esto. Y gracias por este tiempo, pastor. Yo no lo merezco, pero gracias a Dios. Primero glorificamos a Dios, exaltamos el nombre de Dios. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, en esta hora, si hay alguien, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien que quiera venir a Dios, aceptar a Dios, yo no sé, pero está en ti. Simplemente te hago este llamado. Es un llamado de parte de Dios, pero está en ti decir sí, heme aquí, o rechazar. Dios trató fuertemente conmigo. Yo no quise, pero más Dios te va a poner un desierto, entonces tú te vas a volver a Él. Y cuando tú ya no quieres venir a Dios con cuerdas de amor, entonces es necesario que Él te haga algo, que Él te deja pasar por algo para que tú puedas reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el que vino, el que resucitó, el que ascendió y el que va a regresar. Va a regresar. Y los apóstoles ahí estaban viendo ahí cuando se fue. Y los ángeles dijeron, así como lo están viendo, así vendrá, así va a regresar. Pero como que no estamos gozosos con la venida, mis amados hermanos. Tú tienes que estar gozoso, tú tienes que estar diciendo, ven, Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, mis amados hermanos, dice, la iglesia decía, sí, ven. Pero nosotros no, espérate, no vengas, me falta, mira, tengo mi casa, en mis carros y me gusta estar así, no. En el otro año acepto, deja disfrutar. No, mis amados hermanos, en lo que tú vas disfrutando, Dios va a venir y al lago de fuego. No hay purgatorio.
Si para el cielo o para el infierno, pero no hay un intermedio, mis amados hermanos. Y tenemos que glorificar a Dios. Y si nadie quiere venir aquí, o alguien quiere reconciliar, alguien quiere aceptar a Dios, yo me quito de esto y está en ti si tú quieres o no quieres, pero Dios ya te habló. Dios ya te habló. Y si no quieres venir, necesitas una oración, mi hermano puede orar. Miren, mis amados, mantenemos una comunión con Dios y busquemos más de Dios. No nos quedemos así nomás, no nos conformemos con que tú los martes sientas y el miércoles nada, no. Busca más de Dios. Busca más constantemente en la oración. Búscalo más. Pero si nadie quiere, mis amados hermanos, yo me voy de aquí, yo me quito, ya di la palabra de Dios, ya hice un llamado, y si nadie quiere, pues Dios me los bendiga. Y pónganse de pie, vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra.